Hola a todos. Los caminos de Cian, Melí y Ancer se cruzaron. En esta historia donde se ponen a prueba el amor, la ira y el sacrificio, la tensión y el ajuste de cuentas emocional se esconden a cada paso. A veces el destino se esconde en el silencio disperso de una cuna. Cada uno tiene una historia, pero las historias de algunos, con todos sus secretos, pueden cambiar nuestras vidas por completo. ¿De qué lado estarás en esta aventura? En los enfrentamientos llenos de venganza de Cian. En la lucha silenciosa pero decidida de Melí. ¿O está en los gritos internos de la daga? Vamos, adentrémonos juntos en esta complicada historia. Cian habla con la madre y la hermana de Melí. Sin embargo, no son conscientes de lo que está sucediendo. Cuando Melí llega a la parada de taxis, sus amigos le dicen que hay alguien esperándolo. Melí está seguro de que la persona que está dentro es Cian. Pero tiene que entrar. Pero no hay nadie esperando. Cuando Melí entra, se da cuenta de que la cuna está hecha un desastre. Se da cuenta de que es Cian quien ha llegado. Cuando Beiza llega a casa, encuentra a Sinem con el bebé. Le dice que la situación de Mukadder es conocida. Él dice que la responsabilidad de esta casa ahora recae sobre mí. Tu hija dice, cállate, mi hijo tiene el sueño muy ligero. Aisu y su madre finalmente llegan a Melí. Melí dice que ya ha bajado del taxi. Me voy de aquí. Él dice, por favor perdóname. Pero sepan que no hice nada malo, añade. Luego bloquean el camino de Melí. Los hombres son golpeados brutalmente por Melí. Entonces resulta que soy un paquete valioso. De lo contrario, ya te habrías aburrido hace tiempo, afirma. Si tu jefe me hubiera llamado, yo habría venido. Él dice que no había necesidad de tanto. Cian y Enjin conversan en la empresa. Los hombres buscan a Cian. Dice que atraparon a Melí. Él dice, llévame al lugar que te dije, Cian. Fadime, Am y Aisu también llegan a Ancer. Dice que tiene miedo de que Cian le cause problemas a Melí. Dagger llega a Cian. Él le dice que deje a Melí en paz. Ella le dice que no haga nada. Sinem también piensa en lo ocurrido. Las palabras de Cian para Melí están en un lado, y las palabras de Melí están en el otro lado. No importa cuánto haya en el medio. Cian, me lo contarás todo. ¿Desde cuándo me engañas? ¿Desde nuestra noche de amor? ¿O cuando estabas en el hospital después de dispararme? ¿Mientras estoy en el trabajo o por la noche? Hay preguntas locas en tu mente. Cian dice que lo matará. Dagger salta delante de su coche. Él dice que no puedes hacerle nada sin aplastarme. Cian dice que te apartes de mi camino. Cuando la daga no está desenvainada, Cian sale del auto y agarra el brazo de Ancer. Él dice que subas al coche. Pero lo que verás te perturbará mucho. Daga piensa. Ella dice, desearía poder abrazar a tu bebé ahora mismo. En cuanto a Cian, si le hubieras dicho que todo era mentira, lo habría creído inmediatamente sin cuestionarlo. Sinem llega a Mukadder. Am. Mukadder dice que viniste aquí para fastidiarme, ¿no? Sinem, sí, me amenazaste mucho. Me pusiste muy triste. Pero tú eres la abuela de mi hija, dice. Él dice, no quiero que seas malo. Cian y Dagger llegan a Melí. Cian comienza a golpear a Melí, cuyas manos están atadas. Los ojos de Cian se pusieron rojos. Daga dice no lo hagas. Pero Cian no quiere parar. Dagger toma acción para evitar que Melí vuelva a resultar herido. Di el primer paso por Melí. Melí fue muy transparente. Él me ayudó mucho. Él siempre estuvo ahí para mí durante mis momentos difíciles. Él dice que no puedes hacerle nada. Cian pide el arma a sus hombres. Él también quiere eliminar a Dagger. Sin embargo, uno de los hombres deja caer su arma. Dagger toma inmediatamente el arma. Solo quería empezar una nueva vida con mi bebé. Pero entiendo que no lo permitirás. Si pagas mi precio, tú también estarás tranquilo, dice. Se apunta a sí mismo con el arma. Amenaza con sacar el arma delante de los ojos de Melí. Cian dice que este es tu mayor castigo. Luego dice, desatadle las manos para que pueda alcanzar el barco. Mientras el tío Ertugrul cuida de su esposa, suena el timbre.
Los que han llegado no son otros que Melee y Dagger. Mientras Cian camina, las palabras de Ancer nunca abandonan su mente. El tío Ertugrul recibe a Melee y Ancer. Ancer dice que Melee lo salvó de una situación muy difícil. Él responde, bajo ninguna circunstancia y sin esperar nada a cambio. Beiza saca el tema de la daga en la mesa. Anuncia que Dagger está embarazada. Beiza continúa, entonces, ¿de quién es este bebé? Él nunca pierde una oportunidad de ponerla a prueba. Ella dice que el bebé es de Melee. Esta información sacude a todos profundamente. Mientras Fadime Am se enferma, Aisu no lo cree. Sinem tampoco podrá soportar lo que oirá. Esta información sería impactante para todos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cian, Melee y Ancer dejaron su huella en el episodio. En esta aventura que dejó huella en corazones con cada palabra, las emociones de qué personaje sentiste más. ¿Te gustaría añadir un toque de corazón a esta historia? Deja un corazón en los comentarios y comparte tus sentimientos con nosotros. Recuerda, las historias no solo se cuentan, se sienten. Cuídate. Adiós.